Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Opinión Mundial del canal del Congreso. En esta ocasión tenemos como nuestro invitado al profesor Andrés Molano Rojas, catedrático de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Andrés, pues muchas gracias por venir, porque queremos que tú nos expliques o nos des tu apreciación acerca de un tema bastante álgido. Uno de los hechos históricos del 2015 fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y Cuba. Esto tiene bastantes repercusiones pues, a nivel internacional e histórico también, como ya lo mencioné. En primer lugar, ¿por qué crees tú que debieron restablecerse hasta ahora las relaciones diplomáticas entre estos dos países? Bueno, yo creo que esto obedece a una evaluación que se hace en el Departamento de Estado, en los círculos de toma de decisión de la política exterior de Estados Unidos con respecto a la política que se ha seguido con Cuba durante décadas. Una política orientada a bloquear a la isla, a contener su influencia en el continente, a aislarla de los escenarios internacionales, a alienarla del circuito económico internacional, con la expectativa de que estas medidas conducirían a un cambio de régimen en la isla. Y al cabo de décadas lo que tenemos hoy en Cuba es la persistencia del régimen castrista a pesar de toda esta política coercitiva de los Estados Unidos hacia La Habana. Así que parece que en Washington llegan a la conclusión de que hay que cambiar de política, de que el dogmatismo en política exterior no conduce a resultados reales y que por lo tanto hay que ensayar vías más pragmáticas que no solo allanen el camino a esa transformación que se espera que se produzca en Cuba, sino que reduzcan los costos en los que ha tenido que incurrir Estados Unidos manteniendo su política frente a la isla, por ejemplo, en su relación con América Latina. Bien, tomando en cuenta que en noviembre del 2016 ya pues se abrirán nuevas elecciones en Estados Unidos, ¿qué implicaciones cree usted que podría tener este restablecimiento de relaciones en el término del gobierno de Barack Obama? Bueno, la política exterior no suele ser un componente fundamental en el proceso de reflexión de los estadounidenses a la hora de votar por X o Y candidato en las elecciones presidenciales. Sin embargo, el tema de Cuba sí tiene que ver muy directamente con un grupo del electorado estadounidense que es cada vez más importante, que es el grupo hispano. Sin embargo, cuando hablamos de los hispanos en los Estados Unidos, tenemos que pensar en una comunidad que es muy heterogénea. No son lo mismo las comunidades hispanas en California, por ejemplo, que las comunidades hispanas en un estado como la Florida, donde por otro lado, históricamente, la presencia de los cubanoamericanos ha sido muy importante, muy dinámica política y socialmente, y ha tendido a inclinarse hacia el lado del Partido Republicano. Sin embargo, ahí puede haber sorpresas, porque la demografía está cambiando. Los cubanoamericanos de hoy no piensan como sus padres o sus abuelos, esos que llegaron a la Florida huyendo de la revolución y huyendo de la represión y de las expropiaciones del régimen castrista. Son muchísimo más pragmáticos. Y si uno mira las encuestas entre la población hispana en particular, pero incluso en la población estadounidense en general, ha habido un cambio en la percepción de la situación frente a Cuba. Hay una posición crítica frente a medidas como el embargo. Se considera que el embargo en general no ha sido eficaz, que no ha debilitado al régimen cubano. Se considera que es un momento oportuno para intentar una aproximación y hay una especie de equilibrio cambiante, cada vez más favorable a esta política más pragmática que ha inaugurado el presidente Obama en la relación con Cuba, que busca no un cambio de régimen por la imposición, sino un favorecimiento más bien de la transición política por otros medios, el incremento de las relaciones económicas, la facilitación, por supuesto, del comercio, hacer más fácil también los viajes entre Cuba y los Estados Unidos, incrementar el volumen de remesas que pueden enviar los estadounidenses o personas en Estados Unidos a personas ubicadas en Cuba y tratar de incorporar más bien a Cuba a su órbita de relacionamiento normal de los Estados Unidos. Vamos ahora con unos mensajes institucionales y ya regresamos a Opinión Mundial.
pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro, por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Autoridad Nacional de Televisión. Bien, volvemos a la entrevista con Andrés Molano Rojas, aquí en Opinión Mundial. Andrés, tras 50 años de ruptura, ¿esta decisión qué puede representar para Cuba? ¿Cree usted que es una muestra de debilidad? Bueno, en cuestiones de política internacional es muy difícil decir que alguien o algo es muestra absoluta de debilidad o de fortaleza, que hay un claro ganador o un claro perdedor. En este caso, tanto para Estados Unidos como para Cuba, esto representa un nuevo enfoque, una nueva aproximación a la relación bilateral. Nunca habríamos imaginado, por ejemplo, esa escena que se vio en la Cumbre de las Américas en Panamá, en la que se encuentran un líder histórico de la Revolución Cubana, actual presidente del Consejo de Estado de Cuba, como Raúl Castro, ¿no? Hermano del histórico comandante, el decano de las revoluciones en América Latina, Fidel Castro, estrechando la mano y compartiendo escenario con el presidente del imperio norteamericano, Barack Obama. Y nunca habríamos imaginado que Raúl Castro dijera que el presidente del imperio es una persona honesta y de buen corazón. De tal manera que esto tiene mucho de pragmatismo de un lado y del otro. Estados Unidos llega a la conclusión de que su política no ha servido, pero además se encuentra con que China, con que Rusia, con que la Unión Europea, con que Brasil incluso, están incrementando sustancialmente sus relaciones con Cuba, en el plano político, económico, militar, cultural. Y la pregunta que pueden estarse haciendo en Washington es si Estados Unidos se va a quedar por fuera de ese proceso. Y además los Estados Unidos se preguntan también, ¿cuánto daño no le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y América Latina esa política dogmática frente a Cuba? Y llegan a la conclusión de que hay que cambiar de política. Por otro lado, los cubanos también tienen importantes incentivos para tratar de normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Salir, por ejemplo, de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, como en efecto sucedió en cumplimiento de la hoja de ruta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Atraer más inversión y acelerar con eso el proceso de ajuste económico que ha venido impulsando Raúl Castro desde que llegó al poder, aunque eso no signifique necesariamente una democratización política, al menos por ahora en la isla. Bien, Andrés, tras esta nueva reconciliación, ¿qué papel puede tener Estados Unidos en una nueva democratización de Cuba? ¿Es posible esto? Los Estados Unidos no han renunciado a que el tema de las libertades políticas y el respeto a los derechos humanos esté en la agenda bilateral con Cuba. Ese es un punto muy importante. Tampoco lo ha hecho la Unión Europea, que ha venido cambiando su relación con Cuba desde una posición muy rígida, adoptada en el marco de la Posición Común de 1996. La Unión Europea, que precisamente hoy está negociando con Cuba el acuerdo entre la Unión Europea y este país, sigue insistiendo en que hay que hablar de derechos humanos. Pero lo que sucede ahora es que Estados Unidos no aspira al cambio de régimen, sino que aspira a generar unas condiciones en las cuales el empoderamiento de la sociedad civil cubana, el mayor compromiso de Cuba en la escena internacional, lleve poco a poco a un proceso de democratización que puede tardar mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero que muy probablemente se irá dando como resultado de las propias dinámicas de cambio que se vivan al interior de Cuba. Bueno, esas serían repercusiones políticas. En cuanto a repercusiones ideológicas, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser después de esta nueva reconciliación en países como Venezuela, que han hecho continuidad al sistema político de Cuba?
Bueno, se trata de relaciones separadas pero conectadas. Y yo quisiera llamar la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que de manera paralela a este proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que empezó el 17 de diciembre del año pasado, ha habido también un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela a través de un funcionario, un veterano del Departamento de Estado como Thomas Shannon, que se ha reunido con altos dignatarios del gobierno venezolano y con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. De alguna manera, lo que esto significa es que parte de la lógica dogmática del discurso fuertemente cargado de ideología de Venezuela va quedando sin piso. ¿Dónde queda todo este discurso sobre el imperialismo, sobre la conspiración del norte capitalista contra América Latina, si Cuba es capaz de restablecer sus relaciones con los Estados Unidos y llegar a un entendimiento sobre temas muy diversos? Eso no implica que la influencia de Cuba en Venezuela haya desaparecido por completo, pero por supuesto altera las condiciones en las que se da la relación entre La Habana y Caracas a la luz de ese tercer elemento que entra a jugar ahí, que son los Estados Unidos. Otro tema álgido en cuanto a esta nueva reconciliación es el tema de territorio. ¿Hasta dónde podrían ceder los Estados Unidos en cuanto al embargo o en cuanto a la devolución de Guantánamo? Bueno, son temas complejos, ciertamente. En el caso del embargo, hay que tener en cuenta que el margen de acción del gobierno de los Estados Unidos, es decir, del presidente de los Estados Unidos, está limitado por una serie de leyes, una muy famosa, por ejemplo, la ley Helms-Burton, que exigen que el Congreso, no el presidente de los Estados Unidos, sino que el Congreso sea el que levante las medidas que constituyen el núcleo de eso que hoy en día denominamos el embargo sobre Cuba. Eso quiere decir que ese proceso requerirá un trámite legislativo especial y estará sujeto, por supuesto, a la relación de fuerzas que se dé entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en función de quien esté ocupando la Casa Blanca cuando se decida someter esa decisión a consideración del Congreso. Pero el bloqueo, el embargo, es solamente una de las piezas del rompecabezas que constituye la revisión de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Hay muchos otros temas en los que es posible avanzar y en los que ya se ha avanzado, por ejemplo, en la reapertura de embajadas, aunque miremos muy bien cómo funcionan las cosas, el presidente Barack Obama todavía no haya designado un embajador en Cuba, teniendo en cuenta que la designación de un embajador en Cuba tiene que ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos y no es seguro encontrar ahí el apoyo requerido para la confirmación de cualquier nominado. Entonces, en el tema del bloqueo, evidentemente es un tema nuclear en la normalización de las relaciones entre los dos países, que involucra de manera muy especial al Congreso de los Estados Unidos y por lo tanto está sujeto a la influencia de factores políticos internos. El tema de Guantánamo es harina de otro costal, como podríamos decir coloquialmente. Guantánamo es una zona que está arrendada a los Estados Unidos desde 1903. Recordemos que Cuba llega a la independencia a raíz de una guerra entre Estados Unidos y España, que ganan los Estados Unidos y como consecuencia de la cual Cuba obtiene finalmente su independencia. Pero en 1903 los Estados Unidos virtualmente le imponen a Cuba el arrendamiento a perpetuidad de Guantánamo. Los Estados Unidos han venido pagando ese arrendamiento. Cuba se ha abstenido de reclamar los cánones que ha venido pagando Estados Unidos y ha introducido el tema en la discusión sobre la relación bilateral. Sin embargo, por ahora Estados Unidos no lo ha mencionado y ha dicho más bien que es un tema que no está sobre la mesa. Pero tarde o temprano tendrá que discutirse. Es inevitable que en este proceso llegue a hablarse de Guantánamo y llegue a hablarse también de otros asuntos territoriales. Y el propio Estados Unidos lo ha dicho. Será necesario en algún momento que las partes hablen, por ejemplo, de la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de México junto con los Estados Unidos mexicanos. Así que temas territoriales también forman parte de este proceso. Bien, Andrés, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación aquí al programa Opinión Mundial. No, a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Muy contento de acompañarlos. Y contentos nosotros también, en nuestra audiencia. Muchísimas gracias también y nos vemos en una próxima emisión de Opinión Mundial.